En el siguiente video voy a explicar y hablar un poco sobre el procesador del portátil y computador. Eh, pues bueno, antes de hablar de todo eso tengo como dos conclusiones para poder hablar sobre el procesador. Una es, el procesador es una unidad central de procesamiento, o también se le puede llamar CPU. Es una pieza de hardware que permite que tu computadora interactúe con todas las aplicaciones y programas instalados. Una CPU interpreta las instrucciones del programa y crea señal de pantalla con la que interactúa cuando utiliza una computadora. Lo que hace este procesador es enviar una señal de todas las aplicaciones que tenemos de nuestro portátil o computador. Lo otro también que podemos decir es que la CPU o procesador es el cerebro de todo el funcionamiento del sistema, el encargado de dirigir todas las tareas que lleve a cabo el equipo y de ejecutar el código de los diferentes programas. Eso muchas veces con ayuda con ayuda de diferentes tipos de componentes, como primero si tenemos el procesador, bueno, está bien, pero ¿qué más necesitaremos? Necesitaremos una board y diferentes componentes que ahorita hablaremos sobre esos componentes. Ahora, ¿qué importancia tiene el procesador en un portátil o en un computador? Pues bueno, el procesador, como anteriormente dije, o CPU, es una unidad central de procesamiento. Es uno de los componentes clave a la hora de comprar un portátil o un computador, junto con la memoria RAM, la tarjeta gráfica, el disco duro. Bueno, son varias cosas que tenemos que ver a la hora de comprar un computador. Que esto lo que hace es determinar el rendimiento de nuestro ordenador. Por lo menos aquí podemos ver que sale un procesador Intel Core de i7, en este caso de séptima generación. Mi computador tiene un procesador de tercera generación. Significa que es un procesador mucho más bajito y mucho, podemos decir que es un procesador antiguo, digámoslo así, por el estilo. Ya es un procesador antiguo porque creo que hasta ahora ya como por el Intel Core de novena generación. Bueno, ya que estamos hablando de procesadores, es decir que existe mucha variedad de procesadores. En este caso, voy a decir como los que hasta ahora en el 2023 son los procesadores más potentes que se ha considerado en el 2023. En este caso es AMD Ryzen 9 de 750, y también tenemos el Intel Core de, como he dicho anteriormente, de novena generación. Vamos a hacer una imagen. Tenemos el Intel Core, por lo menos es de tercera generación, que como he dicho es ya más, digamos así, más viejita. Y tenemos el AMD. Son procesadores que últimamente están compitiendo mucho, pero más el AMD, que es como un procesador para gamer. Bueno, entonces como dije, el AMD Ryzen últimamente está siendo utilizado mucho por los streamers o los jugadores de videojuegos, fanáticos de videojuegos. Y ahorita lo que voy a hacer es, como dije, hay mucha variedad de procesadores, pero me va a quedar mejor con estos dos, el AMD Ryzen y Intel Core, porque son como los que ahora último están dando más la batalla en este año. Entonces voy a hablar un poco sobre sus diferencias y qué procesador que tiene el AMD y que tiene el Intel Core y que no tiene cada uno. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre sus diferencias de procesador. Bueno, ahora sí, Intel Core ha dominado el mercado de los procesadores por muchos años sin tener una competencia real. Todo esto cambió con la llegada de AMD y su nueva arquitectura Zen. Ahora todo el mundo se hace la misma pregunta: AMD Ryzen versus Intel Core, ¿qué procesadores son mejores? Pues aquí vamos a intentar mirar unas diferencias de cada procesador. Bueno, la información que voy a decir a continuación es información que he investigado y sacado directamente de Google. Entonces, Intel Core
tiene un procesador menos caro que el de AMD en la gama baja. El AMD Ryzen menos caro que Intel en una gama más alta. ¿Cómo así? El Intel Core en una gama más baja tiene un procesador menos costoso. ¿Acaso el AMD en una gama más alta tiene un procesador más caro? Eso debido, como bien acabo de decir, es una gama más alta. El Intel Core es menos eficiente que la AMD. El AMD más eficiencia que el Intel Core. El AMD puede calentarse cuando se usa con Chrome Spark Boss. El AMD se calienta menos generalmente debido a la litografía más pequeña. Eso lo puedo confirmar. El Intel Core tiene una temperatura muy alta. Yo lo he presenciado y lo he evidenciado a la hora de usar mi computador. ¿Acaso el AMD tiene una menor temperatura a la hora de usarse? Entonces podemos ver que el AMD va ganando por muchos factores. La velocidad del intercore, la velocidad del intercore de reloj alcanza a superar los 5 Hz. A cambio, la velocidad de reloj del AMD puede alcanzar los 5.0 Hz a costa de una mayor temperatura. El intercore tiene capacidad de multiprocesamiento simétrico desde hasta 4 stores y 28 núcleos. A cambio, el AMD Ryzen tiene capacidad de multiprocesamiento simétrico de hasta de 8 stores y 128 núcleos. Tiene mucha mayor potencia a la hora de cualquier rendimiento. Entonces podemos decir que prácticamente el procesador AMD Ryzen tiene mayor puntaje y mayor rendimiento a la hora de elegir un procesador. También podemos decir que a la hora de trabajar, AMD ha sido durante muchos años la mejor opción de compra, un procesador barato y que dé un rendimiento suficiente bueno como para tirar aplicaciones básicas de escritorio, pero claro, todo esto cambia cuando Intel Core sacó su nueva gama de procesadores de bajo costo y con precios ligeramente más baratos que los de AMD. Entonces prácticamente lo que podemos ver es que los dos procesadores tienen sus debilidades, pero más que todo es por el precio. Digamos, la AMD tiene procesadores buenos, pero como que tiene precios elevados, y Intel Core tiene procesadores no tan buenos, pero tiene precios más económicos. En estos momentos creo que un portátil con un procesador nomás de AMD, creo que en estos momentos, si es el último, bueno, puede estar costando entre más o menos 10, 12 millones, hasta de pronto hasta un poquito más. Lo que yo he visto hasta ahora en el mercado es con una AMD Ryzen no tan potente, he visto hasta de 2 millones y algo. A cambio del Intel Core con un procesador de quinta generación, sexta generación, que es bueno, he visto precios hasta de 1.600.000 hasta 1.800.000. Entonces, si analizamos los procesadores baratos de AMD Ryzen versus Intel Core, más en concreto los procesadores Ryzen 3 y los procesadores Intel Core i3, vemos que están orientados a aquellos usuarios que necesiten usar programas informáticos con ligero nivel de procesamiento. Aunque puede sorprender este segmento que más ventas producen a lo largo del año, por lo que la competición es muy alta. Bueno, ya sabiendo toda esta información que acabo de decir, podemos afirmar de que por medio de procesamiento y rendimiento, el AMD Ryzen le gana al Intel Core, pero por medio de precio, el Intel Core es es una alternativa muy eficaz. También de aclarar que también eso depende de para qué voy a usar mi computador. En mi caso, yo mi portátil lo uso más que todo son como para trabajos, talleres, videos y algunas cosas algunas veces para jugar. Y es decir que me corre bien. El único problema que tengo, inconveniente, es que a veces la temperatura llega a subir mucho, pero es manejable. A cambio,
Si yo quiero un computador que tenga mucha potencia, que sea para muchos juegos que son juegos muy pesados, ¿sí? Hacer tareas gráficas, hacer muchas cosas más avanzadas, es más recomendable un procesador más avanzado como el AMD Ryzen. Pero como para tareas más básicas o no tan básicas, pero como más economía, ya no tener un procesamiento y un rendimiento eh, estable y un rendimiento bueno, el Intercore es una buena opción. Ya si queremos la mejor experiencia del mundo, el AMD Ryzen es lo mejor que podemos comprar. Bueno, ahora rápidamente voy a explicar un poco sobre qué es una tarjeta gráfica, porque también es de decir que a la hora de comprar un portátil o un computador es muy bueno tener claro qué tarjeta gráfica va a tener ese portátil a la hora de usar, porque beneficia mucho a la hora de su uso. Eh, bueno, una tarjeta gráfica, también conocida como tarjeta de video o GPU, es un componente de hardware que se encarga de procesar y mostrar imágenes en una computadora. ¿Sabes? También podemos agregar a eso que una tarjeta gráfica de video es una tarjeta de expansión de la placa base de la computadora que se encarga de procesar los datos provenientes del procesador y transformarlo en información compresible y representable en el dispositivo de salida, por ejemplo, un monitor, televisor o un proyector. Bueno, también a esto le podemos agregar que debido a que la generación actual de NVIDIA, que es una marca de tarjeta gráfica, solo alberga tarjeta RTX. La tarjeta NVIDIA más potentes ahora son todas solo RTX, sin GTX. Por lo tanto, la tarjeta RTX no solo son los mejores para gráficos, sino también para el rendimiento y representación tradicional. Entonces podemos decir que las tarjetas gráficas hasta ahora también hay mucha variedad y también tenemos que saber qué tarjeta vamos a comprar a la hora de comprar nuestro portátil o computador. Bueno, ahorita voy a hablar un poco sobre la placa. En este momento estoy mostrando una placa madre que es una gamer, que es la que últimamente en estos siglos se está utilizando. Esta, esta placa, esta placa madre se le llama a la estructura base donde se conectarán los diferentes componentes de un equipo, como memoria RAM, procesador, GPU, inclusive es donde interactúan las conexiones USB o SATA. Diríamosle, pero es que ya en, estos, en estas placas madre se usan, pero ya no es tanto como se usaba anteriormente, el mole. Entonces, el conector mole. Entonces, podemos decir que también mole, pero ya no es tan habitual como lo es el SATA hoy en día. Bueno, ¿cuál es la función principal de la placa base? Se preguntarán ustedes. Pues bueno, una placa base sirve para conectar multitud de componentes entre sí y formar un dispositivo electrónico útil. En el hábito de los ordenadores, el resto de componentes internos van conectados a la placa base mediante varios puertos, como ya he hecho en videos mucho antes pasados y he explicado sobre todas esas conexiones y tipos de conexión. Bueno, pues eso sería una explicación como básica sobre la placa base. Esta sería una gamer y a continuación voy a mostrar una que habitualmente también se sigue usando. Bueno, pues aquí podemos ver un diseño de las placas base anteriores que se usaban. Esta podemos ver que tiene todo, tiene su ranura de la RAM, tiene su memoria RAM, tiene su disipador de calor para el procesador, tiene todos sus conectores, tiene todas sus cosas. Como ya he dicho anteriormente, yo ya he hablado sobre esto, ya he hablado sobre sus partes, sus componentes, para qué sirve cada quien. Como dije, voy a hacer una voy a decir algo muy básico, porque en sí pues ya he hablado sobre todos esos temas. Entonces esa es la placa que aún se sigue utilizando, eh, pero las que últimamente se están utilizando más son las gamer, porque son mucho mejores, pero en ese caso, como ya dije anteriormente, son dependiendo del uso de cada persona, del uso que cada persona le va a dar a su computador. Entonces de eso depende
qué computador necesitará para su día a día. Bueno, pues ya prácticamente ya hablé sobre el procesador, hablé sobre dos procesadores que hasta ahora son como los mejores, hablé sobre la tarjeta gráfica, sobre la placa. Espero toda esa información sea de utilidad para ustedes y espero este video les haya gustado. En un próximo video estaré hablando sobre una aplicación muy buena a la hora de pasarse de un computador a otro sin necesidad de conectar esos dos computadores por cable o por conectar por medio de cable, sí, por medio USB o algo así. Entonces espero este video les haya gustado, hayan entendido y nos vemos en un próximo video.